Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Pues yo sí quiero. No he visto la luz del sol en años. ¿Caíste? Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo. ¿Qué es el Renacimiento? Es un movimiento cultural que se produjo durante los siglos XV y XVI, caracterizado por un retorno a las ideas e ideales culturales de la Grecia y Roma antigua. Al margen, el significado original de la palabra refiere al acto de volver a nacer. Bueno, yo les quiero hablar de las características de la música en el Renacimiento. Para empezar, los músicos de aquella época, que podían ser religiosos o seculares, buscaban satisfacer los gustos de los públicos que los escuchaban. Es aquí cuando surgen las líneas de trabajo que caracterizaron este periodo, como la versatilidad en el manejo de las voces, experimentando con la polifonía, la monodía y el contraste armónico entre las voces y los instrumentos. Los artistas tenían en cuenta también la acústica, pues les interesaba la manera en cómo se proyectaban los sonidos y experimentaban con ello. Por ejemplo, aquellos que creaban música religiosa debían considerar cómo iba a resonar en las iglesias, y eso influyó en su estilo. Otra característica era que la música renacentista estaba dirigida para todos los públicos y diferentes tipos de ocasión. Se pueden encontrar, por ejemplo, muchos formatos de danza y música instrumental diferentes los unos de los otros. Otro punto importante de la música renacentista es que los artistas empezaron a preguntarse qué ideas querían expresar, de qué manera y en qué momento. Fue así como se profundizó en la notación musical, que aunque ya tenía sus inicios en el siglo XIII, no existía un único código de escritura. Fue solo en esta época cuando se estudió más a este aspecto, haciendo que se constituyeran escuelas que aportaron a la escritura musical. Algo que caracterizó la música del Renacimiento eran los instrumentos que se usaban. Como resultado de la experimentación y la fusión con otras culturas, aparecieron muchos instrumentos de cuerda pulsada, como diversos tipos de laúd, violines y violas, panderetas, cascabeles e instrumentos de viento de bronces, como las flautas y flautines. La diversidad de los tamaños de los instrumentos del Renacimiento creó en igual cantidad una gama de sonidos bastante diferentes. Durante el Renacimiento, los arquitectos formados como humanistas ayudaron a elevar el estatus de su profesión de obrero calificado a artista. Esperaban crear estructuras que apalearan tanto a la emoción como a la razón. El término se refiere al esfuerzo renovado de los artistas para lograr representaciones exactas de la naturaleza y las formas idealizadas del cuerpo humano, que radicalmente se apartaron de la aparición del arte y la arquitectura de la Edad Media precedente. La música religiosa durante el Renacimiento tuvo una creciente difusión debido a que la impresión musical terminó siendo una novedad exitosa. Esto permitió la expansión de un estilo internacional común en toda Europa. Las formas religiosas más importantes durante el Renacimiento fueron la misa y el motete. La misa cubría el ciclo del ordinario y se le solía dotar de unidad al basarse en material preexistente, mientras que el motete ya existía desde la época medieval y asumía una continua textura imitativa de voces de igual importancia, con frases musicales imbricadas y nuevos motivos para cada frase textual. Conforme pasaron los siglos iban aumentando las voces hasta que en el siglo XVI se desarrollaron amplios motetes bipartitos y en la escuela veneciana los policorales para 8 o incluso 12 voces. Algunos géneros sagrados importantes fueron el villancico religioso español, el madrigal espiritual, la lauda italiana y el coral luterano. ¿Cómo? ¿No te enteraste todavía? Hoy me la doy en la pera. Se viene la fiesta del administrador del grupo. Sí, el hijo de Remil del administrador del grupo se va a mandar una joda de la c*** de su madre. Ni en pedo me quedo a dormir. Vamos a tirar la bañera por la ventana. Tenemos para escabiar hasta los jarabes del abuelo. No te quedes afuera, pedazo de gobernado, que esto se va a poner de puta madre. Con el forro del DJ enganchando temas del año del horno, luces del ojete y la come trapos de la bartender que parte la tierra.
Estimado usuario, la llamada está siendo procesada. Recordamos que por disposición oficial, solo se deben marcar 10 dígitos del número a contactar. Para mayor... Que tomen en serio tu negocio. Crea una página web con GoDaddy. Pruébala gratis. Josquin des Prez, a pesar de la fama que le acompañó en vida y que le valió el sobrenombre de Princeps Musicorum, poco es lo que se sabe de su existencia. Discípulo de Johannes Ockeghem, entre 1459 y 1479, fue cantor en la Catedral de Milán. Pasó más tarde al servicio de la capilla papal en Roma, entre 1486 y 1494, y de allí a Florencia, Modena y Ferrara. En 1509 regresó a su tierra natal, Borgoñona, donde desde 1515 hasta su muerte fue preboste de la colegiata de Nuestra Señora de Condesur, Scout. Tomás Luis de Victoria nace en Ávila en 1548, hijo de Francisca Suárez de la Concha y Francisco Luis de Victoria. En 1558 se convirtió en niño cantor de la Catedral de Ávila. Allí inició sus estudios musicales de teoría del canto llano, contrapunto y composición, ejercitándose también en la práctica del teclado bajo la dirección de los maestros Jerónimo de Espinar, Bernardino de Rivera, Juan Navarro y Hernando de Isací, hasta los 18 años. Formado en su ciudad natal como niño de coro, en 1565 fue a Roma para perfeccionar sus conocimientos musicales y prepararse para el sacerdocio. Fue un sacerdote católico, maestro de capilla y célebre compositor polifonista del Renacimiento español. Se le ha considerado uno de los compositores más relevantes y avanzados de su época, con un estilo innovador que anunció el inminente barroco. Giovanni Pierluigi da Palestrina es considerado uno de los máximos exponentes de la música religiosa católica y quizás el más representativo de la polifonía. Palestrina demostró que era posible utilizar recursos embelleciendo la música y además dar un mensaje claro e inteligible para el oyente. Su carrera es una de las más brillantes de toda la historia de la música, sin conocer ningún obstáculo. Palestrina es considerado como el salvador de la música de la Iglesia, cuando el Concilio de Trento decretó que se debía purgar toda la influencia y estilo secular de la música de la Iglesia, alegando que el uso de coros y otras formas tendían a oscurecer la claridad del mensaje de la misa. Orlando y Lasso fue un compositor franco-flamenco del Renacimiento tardío. Junto con Palestrina y Victoria, está considerado el líder de la escuela romana en su época de madurez musical. Además, es uno de los más influyentes músicos europeos en el siglo XVI. Lasso fue uno de los más prolíficos, versátiles y universales compositores del Renacimiento tardío. Escribió más de 2000 composiciones, incluyendo música vocal, con letras en latín, francés, italiano y alemán, en todos los géneros conocidos en su época. Obras. Una de sus obras más conocidas es la Misa del Papa Marcelo. Marcelo, agáchate con Marcelo. Y es la más a menudo interpretada. Es frecuentemente enseñada en cursos universitarios. Fue cantada en las misas de la Coronación en 1963. Segunda obra, Sicut Verbus, publicada en 1608. Es un motete para 4 voces. Establece el comienzo del Salmo en la versión latina en un lugar de la Biblia Vulgata. Obra de Tomás Luis de Victoria, o Quam Gloriosum. Esta fue publicada en 1572 y la última fecha de publicación fue en 1933. Esta es una melodía que se canta a capela. Veré Laungures. Esta fue publicada de 1541 a 1611. Esta obra está compuesta por un español.
a quien se le debía con más justicia que al católico rey de las Españas, piadoso y digno del amor de Dios. Esto es lo que trata de decir Tomás Luis de Victoria con su melodía. Una de las características más importantes del Renacimiento fue el resurgir de la música instrumental, que hasta entonces había estado marginada. Poco a poco iba ganando prestigio y relevancia debido en gran medida a la laicización de la música promovida por el pensamiento humanista. Por primera vez en la historia se iba a componer música instrumental pura, sin ningún otro fin que el deleite al oído. Este tipo de música evolucionó en campo profano, ya que la Iglesia continuó con su prohibición del uso de instrumentos en los actos religiosos. De la música renacentista. Es un símbolo de la música profana renacentista. Nace dentro del espíritu poético iniciado por Petrarca. Es una forma polifónica y descriptiva, ya que a través de la unión de la letra y música expresa los sentimientos del hombre como ser profano, cantando a 4 o 5 voces a capela, con un acompañamiento. Es el lenguaje de clase selecta, expresión lírica del ser humano que canta sus vivencias, sus sentimientos sensuales y amorosos, y que demuestra que es el centro del mundo. Plasma minuciosamente la letra del poema, por lo que su forma y ritmo son libres y permite experimentar musicalmente. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Eso es todo, amigos.